ecuatorianos y ecuatorianas a hablar de un tema de mucho interés. Ecuador. La deuda externa a pagar es de 3.544 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo se pagará y qué medidas tomará el próximo gobierno? Seguir cancelando la cuenta. Desde el 2025 los montos de Ecuador debe pagar por la deuda externa comienza a subir. Esto es uno de los retos ineludibles que deberá asumir el próximo gobierno que llegue a Carondelet en mayo del 2025. Solo en vencimiento de deuda externa, sin contar los intereses, el Estado ecuatoriano debe cancelar 3.544 millones de dólares durante todo el próximo año, de acuerdo con los registros del Ministerio de Economía y Finanzas. Este año el país pagó unos 2.200 millones de dólares de deuda externa en vencimiento según el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que implica 1.300 millones de dólares adicionales por cancelar. El mayor acreedor es el Fondo Monetario Internacional. El país debe cancelar 1.150 millones de dólares de los préstamos solicitados durante el gobierno de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, un 32% de todos los vencimientos a pagar en los años venideros. Otro monto importante por honrar tiene que ver con los préstamos chinos. El Estado ecuatoriano debe hacer frente en 2025 a pagos de capital por 671 millones de dólares de crédito con Eximbank, el Banco de China y el Banco de Desarrollo de China. La deuda a cancelar constituye un reto, sobre todo debido a que se comenzará en el 2005 con menores ingresos que este año, que está por terminar. El fisco dejará de recibir 1.090 millones de dólares de contribuciones temporales y la remisión tributaria que aplicó en el 2024. A esto se suma la crisis energética que puede estar deteriorando la situación fiscal del país debido a sus efectos en la economía, según lo anunciado por el Fondo Monetario Internacional. Aunque todavía está por verse sus impactos reales. Además, el acceso a financiamiento para Ecuador sigue restringido en los mercados internacionales a causa del elevado riesgo país de 1.286 puntos al 27 de noviembre del 2024, lo que implica tasas cercanas o superiores al 16%. ¿Cómo se pagaría? El gobierno no puede usar dinero de los ingresos petroleros o impuestos para pagar la deuda externa. Aunque exista una buena recaudación tributaria y se genere buenos ingresos petroleros, estos recursos no se destinan al pago de la deuda, ya que una déficit fiscal de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares impide cubrir los gastos del Estado. No hay margen para usar estos ingresos en el pago de obligaciones financieras. En este contexto, los vencimientos de deuda solo pueden atender con la emisión de nueva deuda. La procedencia de esta nueva deuda varía. Por ejemplo, los créditos del Fondo Monetario Internacional suelen analizarse en función de los montos a pagar al mismo organismo. De acuerdo con los desembolsos previstos por el Acuerdo de Facilidad Extendida que mantiene Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, en el 2025 se esperan 3 desembolsos de 422 millones de dólares, es decir, 1.266 millones de dólares para todo el año. La única opción es recurrir a las multilaterales, no solo al Fondo Monetario Internacional, sino a todas las entidades financieras internacionales, siempre y cuando se cumplan los compromisos fiscales establecidos en los acuerdos
mientras exista previsibilidad en el cumplimiento de esos compromisos. Los multilaterales seguirán otorgando financiamiento. Sin embargo, esto no será suficiente, especialmente porque el mercado de bonos permanecerá cerrado para el próximo año. Uno de los objetivos del acuerdo de facilidad extendida que mantiene el país con el Fondo Monetario Internacional es que Ecuador pueda volver a emitir bonos en el mercado internacional de deuda en 2024, aunque eso luce complicado por el momento. ¿Qué medidas tomaría? Por ahora, el riesgo país de Ecuador se mantendrá a la espera de las elecciones del 2025. Básicamente lo que hemos visto es que en este momento la única pregunta relevante son las elecciones. Esto significa de qué organización política llegue a cargo de ley. Mientras tanto, el gobierno de Daniel Noboa, en reuniones recientes con inversionistas internacionales, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, ha mencionado que si Daniel Noboa es reelecto, tomará medidas como la revisión de los subsidios al diésel y se implementará una nueva reforma tributaria en el marco del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, amigos y amigas.